¡Feliz Navidad! ¿O no, todavía no. Falta un poquito. Muy buenas a todos. Aromas de rentabilidad número 17. 17 y el último de este año, el último de 2025. Pero bueno, han sido 17 capitulitos. ¿Quién lo iba a decir? Allende agosto, en un proyecto así medio en broma, medio en serio que estamos empezando, que vamos a llevar ya 17 capítulos. Javier Alfayate, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Javi? Feliz Navidad, sí. No vaya a ser que venga el Grinch. Esperemos que no, pero nunca se sabe. Sí. El Grinch eres tú, cabrón. ¿Dónde está el gorrito de Navidad? Es que está por ahí en una caja guardado a un tiempo. Señores, por favor, poned en los comentarios, señoras, te odio Alfayate, te queremos con gorrito. O sea, Bueno, Alfayate gorrito, por pero favor. podemos llegar a Semana Santa, ¿no? ¿Y me pongo el gorro o no? El de Nazareno, te vas a poner el capirote de Nazareno en Semana Santa. Sí, ¿no? Madre mía, de la penitencia que vas a tener que llevar en el primer trimestre de 2026 por no habernos dado ese gorrito. En fin, Bueno. último aromas del año, pero eso no quiere decir que sea el último en general, volveremos a principios del 26. Aquí tenemos el café preparado. Joder, en 4 meses hemos hablado ya de bastantes cosas. Hemos hablado de momentum, hemos hablado de amplio mercado, hemos hablado de la media de 30 semanas, hemos hablado de un huevo de cosas. Pero hay un tema que sigue por ahí abierto y me gustaría tocar. El famoso comprar en techos, comprar en máximos o comprar en suelos, comprar en mínimos. Siempre es una lucha, sobre todo cuando se compra en máximos, que parte de ¿cómo se llama?, de tu estrategia. Muchas veces ha sido comprar cerca de máximos, no necesariamente máximos, es decir, la típica de Weinstein de comprar caro para vender caro. Pero bueno, ya desde hace unos cuantos años, pues ya abriste abanico en cuanto a estrategia. Entonces, siempre está esa lucha. ¿Qué es más interesante? No, vamos a replantear, a formularlo mejor. ¿Qué pros y qué contras nos puede ofrecer el comprar en techos o en máximos o comprar en suelos en mínimos? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, en realidad nos vale siempre y cuando, ¿no? Es decir, comprar un suelo o comprar un techo, bueno, vamos a decir comprar un máximo, ¿no? Porque igual un techo suena como, claro, ya no va a subir más, ¿no? Entonces, comprar un máximo. Bueno, en realidad da igual en el sentido de que son rentables siempre y cuando pues la tendencia se siga manteniendo, ¿no? Eso es un poco la clave. Entonces, claro, un techo, por definición, como te decía, ¿no? Pues suena mal, ¿no? Comprar un techo, es mejor comprar un suelo, ¿no? Porque... No, bueno, me encanta que hayas puntualizado, porque si compras un máximo, suponiendo que vayas long, es que solo vas para abajo después. O sea que, muy bien, has estado rápido, Alfayate, muy bien. Claro, bueno, a ver, sí, son estas cosas de las palabras, ¿no? Los significados. No, pero es cierto que mucho, ¿no?, de nuestra labor como inversores va un poco por ahí, ¿no? Saber cuándo, ¿no?, te tienes que quedar con la patata caliente, pero no ser el último, ¿no? Esto, claro, porque el último se quema, al último le explota. Entonces, bueno, a ver, la bolsa afortunadamente no es así, es decir, no te explota algo, es decir, bueno, si tomas las medidas necesarias, obviamente, ¿no? Entonces, cuando, digamos, un máximo es el último, el definitivo, lamentablemente no hay una fórmula mágica que nos diga, pues ya está, ¿no? Ya 100% seguro que es el techo, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, te voy a mostrar, venga, a ver qué opinas. Mira, te voy a mostrar, a lo mejor esto sí te suena, ¿no?, de algo. Sí, me suena. Nos suena, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Un techo o un suelo? ¿El qué? Márcame la zona. No, bueno, a ver, pues ahora, por ejemplo. ¿Esto qué es? Parece que está haciendo un suelo local a largo plazo, pero a corto plazo es una tendencia bajista. Claro. Entonces, ¿y lo anterior qué era? Entonces, por lo tanto, de aquí, Pues, ¿qué te marco? un techo. Un techo. De hecho, ha marcado techo, de momento, techo de corto plazo, efectivamente, o incluso ya casi medio plazo, pero efectivamente Bitcoin en ese máximo histórico es un techo. Claro, Es un hecho. eso es, ¿no? Entonces, tendencias alcistas son máximos y mínimos crecientes, tendencias bajistas son máximos y mínimos decrecientes. Bueno, claro, dices de momento, ¿no? Esa me gusta, esa apreciación está muy bien, porque, claro, de momento es así, ¿no? Es decir, oye, la figura del Bitcoin es un techo, pero esto hay que acostumbrarse muchas veces que esto
efectivamente ahora se ve así, pero a lo mejor dentro de unas semanas, si vuelve otra vez a 120.000, pues se va a ver de otra manera, ¿no? U otro punto muy importante, ponlo en mensual. Vamos a poner el mensual. Venga. Muy importante también a la hora de ver en techos. Vale, entonces, parece que está haciendo un pullback, si lo ves en mensual. Bueno, esta media es una media de 30 meses, ¿vale? Vamos a quitarla. Es una media de 30 meses, pero sí, Sería bueno. el pullback todavía. Si no me hiciera, ¿ves? Ya, atención, señores, haciendo, ¿cómo se nota que no le molan tanto las criptos? Aquí lo veis en directo, el Fayete haciéndome trampas. Mira. Te quito la media. Tienes aquí, a ver, la media, claro, habría que actualizarla, ¿no? A una media mensual, veríamos a ver cuál es 11 meses, 10 meses, no sé, pero mira, aquí de momento salen los soportes, ¿no? Que quizás eso es lo relevante, ¿no? Al final da igual mensual, semanal, que bueno, más o menos se van a ver, ¿no? Los soportes. Mira, lo tienes el 82.000, que este es el más claro, ¿vale? Que es donde parece, ¿no? Que ha hecho ahí ese suelo, y lo tienes por aquí el 71.000. Entonces, 71.000, lo siguiente sería el 62.000. Claro, la gente flipa, ¿no? Diría, pero ¿qué dices? Y eso es una mínima parte de lo que ha subido. Es que claro. Sí, bueno, cosas aparte. Fíjate, o sea, vamos a ver las velas desde mayo a de mayo a octubre, o sea, básicamente, ¿vale? Antes de que pegase la bajada. Tú fíjate, o sea, eso es una clara formación, obviamente complicado. Gracias a Dios lo podemos ver ahora, somos millonarios del pasado, lo podemos ver a posteriori. Claro. Pero, joder, ahí podemos ver una clara formación de un techo. ¿Ves? Ya me la acabas de fastidiar, pero es una clara formación de un techo. Claro. Por eso cuando hablamos, ¿no? Bueno, ¿y qué es más interesante? Pues yo te diría las dos cosas, ¿vale? Es decir, hay método para comprar máximos y vender máximos superiores, ¿vale? Porque obviamente no conocemos el futuro, ¿vale? Si nosotros conociéramos el futuro, pues diríamos, no, esto no es un máximo porque va a subir más. Claro, eso si conociéramos el futuro, ¿no? Esto no va de conocer, no va de adivinar, ¿no? Va un poco de pues, las probabilidades, ¿vale? Entonces, podemos comprar esa rotura de fugas, tienes tus porcentajes de acierto, ganancias, etcétera. Podemos comprar los apoyos, ¿vale? Lo que pasa es que yo los apoyos los hago en media, no los hago en el mínimo anual, ¿vale? O sea, cuando digo apoyos me refiero a suelos, podemos llamarle suelos, ¿vale? Un suelo en una tendencia es comprar la reversión a la media, ¿vale? Por definición es así. Claro, tú a lo mejor puedes decirme ya, pero aquí hay un suelo de más largo plazo, ¿no? Que sería pues ese 78.000. Pues efectivamente, si luego, en función de cómo lo miremos, también podemos ver diferentes niveles. Es que si ya me está salvando reversión a la media, ahí me falta algún indicador de volatilidad. Bueno, por ejemplo, ¿no? Pero al final, una reversión a la media necesitas una media, en realidad, ¿no? Ya, por eso, unos canales de Kellner, unos canales de Bollinger o... Y una distancia, sí, bueno. Eso es, claro, una distancia. Claro, que al final, bueno, los canales no es más que, ¿cómo es? Un desplazamiento hacia arriba y hacia abajo de una media base que tengas. La excursión, ¿no? Eso es. Eso es. Entonces, bueno, son diferentes maneras. Al final, bueno, eso también puede ser un suelo y un techo, ¿no? De corto plazo. O sea que, como ves, hay un montón de formas. Claro, eso es un poco lo bonito y lo complicado, que tenemos muchas maneras de ver diferentes niveles, ¿no? Pero cuando a mí me preguntan, ¿y qué es más rentable? Es que las dos son rentables si aplicas las técnicas adecuadas, ¿vale? Obviamente. Respuesta muy gallega, pero muy buena. Muy gallega. Pero es que, a ver, es que el depende en inversión es básico, pero basiquísimo. Porque es que volvemos a hacer lo mismo. Es decir, tenemos el puñetero sesgo de que hay que ir long. A lo mejor, y estando en reversión a la media, precisamente como tú estás diciendo, es lo peor que puedes hacer. O sea, porque reversión de la media al final es pillar tendencias laterales. Ya veremos en el time frame, depende de cómo lo quieras hacer, pero bueno, suele ser muy interesante dentro de una tendencia fuerte, pues cuando efectivamente ya se ha ido demasiado el precio para arriba y esa tendencia a la media, que normalmente cuando tú la llamabas distancia a máximos o no, había otra por ahí que no me acuerdo cómo se llamaba, distancia stop o una cosa así, ya no me acuerdo cómo la llamabas. Riesgo stop, ahí está, el riesgo stop. Cuando ya llega un momento que dentro de una tendencia fuerte, ¿vale? Si ya hay un momento que se está yendo para abajo, pues claro, ahí pues un buen momento para hacer, o bien para ponerse corto,
o bien para efectivamente esperar estos apoyos ideales, el sistema de apoyos ideales que tú dices, que al final es un pullback, algún punto referente que puede ser, pues eso, media 30 semanas en tu caso, o bueno, se puede jugar con el ATR o se puede jugar con otras cosas, pero bueno. Eso es, una reversión a la media. El depende es muy importante porque no os quedéis solo con el long, es decir, porque podéis estar shorts y longs a la vez, podéis estar long, o sea, y podéis estar, como se suele decir en los círculos, podéis estar cortilargos. O sea, podéis estar long en una tendencia principal y cierta parte de la liquidez dentro de cómo tengáis distribuido vuestro portafolio de sistemas o vuestra cartera de inversión, la podéis tener para intentar cazar estos movimientos de más corto plazo. Y lo del cortilargo siempre me recordaba de Cortilandia, no sé muy bien. Sí, por eso es que es un cachondeo. Cortilandia, cortilargo. Más o menos. Nos vamos a hacer ricos a cualquier lado. Pero mira, fíjate, mira, pues es que Steel Lauder, por ejemplo, ¿no? Claro, lo vemos así. Mira el suelo, míralo, aquí está, claro, en 53. Ya. Cuando estábamos en 53 no se veía eso. Entonces, el problema de esto es que los suelos a veces se ven, bueno, un poco más tarde, ¿vale? Pero no pasa nada. Es decir, si al fin y al cabo nosotros luego ya tenemos nuestra técnica para incorporarnos, ¿no? A un valor que pasa de ser bajista a alcista, pues listo, ya está. Pues cuando haga nuevos máximos, haya mano fuerte, esté más fuerte, etcétera, ¿no? Pues un método Westing tradicional, pues ya nos podemos incorporar. Pero suelos, como digo, hay muchísima variedad. Estos suelos, mira, este suelo, por ejemplo, es una vuelta a nube, parecido, ¿no? Más o menos, una vuelta a nube. Hay suelos durmientes. Los durmientes pues tardan mucho más en formarse, pero luego cuando se supera, ¿no? Esa resistencia pues es mucho más potente en la fuga. O sea, que ojo porque, fíjate, ya empezamos a introducir más conceptos, ¿no? O sea, que hay diferentes suelos y techos. Claro, Sí. claro. Sí. Y por encima de todo, lo primero que hay que tener en cuenta es que sea local o que sea general. Igual que hablamos, o sea, que sea total, o sea, me refiero histórico o que sea local, porque es que entonces la fortaleza de ese suelo cuando rompa, porque al final lo que quiero de ese techo cuando rompa, porque al final lo que te interesa es que se haga esa distribución de acumulación o de distribución para que se rompa ese patrón y ya tengas algún tipo de tendencia, pues es mucho más fuerte. Bueno, en general, como suele decir, ¿no? Cuanto más tiempo consume un patrón, más, te iba a decir, más te puedes fiar de él, ¿no? Más, pues eso, más tino, ¿no? Tiene. Sí, eso se ve muy bien en el suelo de Bitcoin de finales del 22. Mi pareja es que, por ejemplo, Steel Lauder, pues eso, ¿no? Cuando se vuelve, las vueltas en nubes que son complicadas, ¿no? Porque no te dan mucho margen de maniobra, ¿no? A eso te refería. Abre el de Bitcoin. Perdona que esté pesado. Abre el de Bitcoin. Cuando ya te quieres meter, sí, lo voy a hacer, Mira, tienes aquí, ¿qué me decías? Por aquí. Ahí tienes suelo entre 15 y 25. O sea, más o menos, ahí lo podéis ver. O sea, bueno, al final, efectivamente, es una media, ¿no? Que al final acaba siendo superada y se gira, ¿no? Entonces, por aquí tendríamos, bueno, lo que llamas tú un suelo local, ¿no? Por así decirlo, ¿vale? Porque luego si esto lo vemos en mensual, pues a lo mejor tarda un poquito más, ¿no? En configurar esa figura, ¿vale? Sí, pues eso, como te decía, si al fin y al cabo es aplicar, pues eso, el sistema que tú uses, yo uso medias, pues ya está, tú puedes usar, pues mira, decías, ¿no? Canales, volatilidades, lo que tú quieras, sí. Muchas maneras de, al final, quizás te llegar a la misma conclusión, ¿no? Pero claro, que a todos nos coincida exactamente igual, pues va a ser difícil, ¿no? Esta es la subjetividad quizás del análisis técnico, ¿no? Que muchas veces, pues, unos ven una cosa, otros ven otra, pero bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que quizás el Bitcoin, ¿no? Pues eso, hace unas semanas que ya hizo ahí un techo. Vamos a ver si ese techo inicial, ¿vale? Pues desemboca en una tendencia bajista. No lo sabemos, ¿vale? Pero podría ser. Hay otras veces que perdió esa media y luego, sin embargo, no fue a más. Eso... Volvemos a decir lo mismo. Depende del apellido que le pongas. Si lo estás viendo semanal, obviamente está, o sea, es decir, está objetivamente bajista en semanal. La media 30 semanas, o sea, el precio está por debajo de la media 30 semanas y tuvo algún toque y no lo consiguió, pero oye, lleva un mes y pico jugando en una zona, o sea, es decir, ya veremos si está acumulando o distribuyendo. Yo espero que acumule, pero de momento es más fe que lo que me están diciendo los gráficos. Si te vas a timeframes más pequeños, sobre todo en diarios creo que se ve un poquito más, o sea, es como es
casi el cuchillo, como suelo decir yo, ¿sabes? Efectivamente se relaja un poquito, pero es que es prácticamente un cuchillo de libro, o sea, está tocando en medias, en este caso en medias, si le pones una ponderada de 25, una cosa así, es que clava los puntos al revés, o sea, de una ¿cómo se llama? De una tendencia bajista prácticamente del libro. Pero volvemos a decir lo mismo, depende del time frame donde lo estés viendo, ¿vale? Eso también es muy importante. Bueno, parece una consolidación dentro de esa tendencia bajista, ¿no? Por eso, o sea, ahora ya veremos qué pasa, pero... Sí, no parece muy buena. A ver, normalmente esto puede ser una bandera, es decir, que todavía podría irse a 93.000 otra vez, y sin embargo, mientras no supere ese punto, pues no. Qué cabrón eres, ese es justo el punto clave. Y Claro. en liquidaciones es justo la zona ahora mismo clave. Sí, sí, bueno, pero a ver, tampoco es. O sea, tú más o menos lo ves, ¿no? Es decir, Sí. ya está, ¿dónde ha llegado? Hombre, si superara 95.000, aquí ya, que ya queda por encima, pues hombre, sí que ahí sí se vería mucho más claro, ¿no? Ah, pues mira, ya está, ha sido un susto. Pero por ahora no estamos en ese punto, ¿no? Es decir, ahora parece más, pues bueno, un rebote, que esa zona de 85.000 parece que es una zona de acumulación, pero al final yo no voy buscando, es decir, tal corto plazo, a mí, pues ya sabes que no me convence. Es decir, Pues cuéntame qué buscas. ¿Qué buscas? A ver, cuéntame. no, yo lo que busco es, primero, la tendencia, es decir, de diario, nada. No me voy a la semana, ya lo sabes. ¿Y aquí qué hago? Pues eso, la media de 30 semanas, como lo visto al principio. Oye, pues es que la media de 30 semanas es bajista y el precio está por debajo. Pues ya está. O sea, decir esto, claramente, ya decías antes, tendencia bajista, vale. Estabas haciendo checks, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en este punto en el que está Bitcoin? Yo, al menos, no estar. Bueno, yo no he estado nunca, pero porque no es un activo que yo maneje. Pero si lo manejara, o sea, si esto fuera el oro, por ejemplo, pues no, yo en este punto No, reduciría. yo ahora mismo, ninguno de mis sistemas hasta temporalidad semanal está en Bitcoin ahora mismo. Bueno, hay uno que lo tengo en corto, pero muy poquito. Solo mantengo Bitcoin en mi cartera, bueno, en unas carteras que tengo, en la cartera de eToro, pero porque es mensual y está muy en duda todavía. Pero bueno, por eso decimos la importancia de la temporalidad, muy importante. Y ojo, por ejemplo, Ethereum. Además, mira, Ethereum me gusta más todavía porque tiene esa figura del sabueso de los Baskerville, que es un poco, oye, es que aquí, fíjate, supera máximos, ¿no? Te hubiera dado una señal de entrada y luego, lejos de alcanzar nuevos máximos, ¿no? Aquí hacían 6.000, 8.000, no sé cuántos, bueno, te ponías a leer y había de todo, ¿no? Lejos de seguir subiendo, ¿no? Al revés, baja y pierde la media. Es decir, cuando tienes una señal alcista que no se cumple, cuidado porque el recorrido contrario puede ser bastante llamativo, ¿no? Entonces, decir, el Bitcoin está regular, pero es que cuidadito con otras criptos porque es que se las ve hasta peor, ¿vale? O sea que luego no es que sea una cosa de Bitcoin, o sea, ya voy un poco bueno, vamos a hacer un análisis un poquito más profundo, ¿no? No es que sea una cosa del Bitcoin, es que cuando ves un poco el entorno, ¿no? El universo de criptos, ¿no? Pues ves que también está, pues es un poco lo mismo o peor, pues le da un poquito más de fuerza a esa tesis, ¿no? Que luego el mercado hará lo que quiera, ¿eh? Y igual me quita la razón, pero se van sumando, bueno, pues cosas que no son buenas y que apoyan un poco ese análisis de, pues efectivamente parece que es un techo. Pero en fin, esto al final es un poco, bueno, pues las cosas, las herramientas, ¿no? Que usamos un poco los profesionales para también aclararnos, porque yo insisto que aquí nadie conoce el futuro y nosotros, pues eso, hacemos análisis, hacemos el estudio de patrones y, oye, si un patrón de rotura como es el de Ethereum no confirma y se te pone por debajo de la media, pues ya, oye, al menos no estés dentro. Puedes buscar rebotes de corto plazo, lo que tú quieras, pero yo, y yo es así como lo hago. Que aquí ya cada uno, hay muchas maneras de tratar, ¿no? De sacarle dinero a esto, obviamente. Vale, entonces, a ver, hay una cosa que yo siempre he pensado, y esto es experiencia, no tengo los números, la verdad es que siempre es una estudio que quería hacer, no tengo los números, pero siempre he pensado que es más fácil operar o detectar, vamos a poner bien las palabras, detectar suelos que detectar techos.
¿vale? O detectar mínimos que detectar máximos. Entonces, cuéntame cuál es tu experiencia. A ver, pues la verdad es que depende, es decir, depende en el sentido de, a ver, yo suelos, ya te he comentado que en realidad lo que yo voy buscando es ese apoyo en la media, ¿vale? No voy buscando, digamos, a ver, ¿cómo sería? Pero esos son mínimos locales. Mm, Bueno, ¿vale? Lo podemos ver así, eso es. ¿Vale? Puede ser un mínimo local o un mínimo de corto plazo, eso es. ¿Vale? Esos sí me gustan, ¿vale? Y si me preguntas, bueno, pero ¿cuáles son más rentables? Te puedo decir que hecho bien, o sea, bien hecho, son más rentables los apoyos en la media o en mínimos, venga, vamos a decir, son los locales, ¿vale? Son un poquito más rentables que las fugas, es decir, que comprar cuando parece que ha hecho techo, ¿vale? Vamos a decirlo así, porque cuando logras un nuevo máximo, si luego continúa, ¿no? En realidad, pues no era un techo, ¿vale? O sea que esas son, digamos, las dos maneras que yo uso. Lo que a mí no me gusta usar y veo que mucha gente hace, ¿no? Es el tema de comprar, pues eso, cuando baja mucho un valor, ¿no? Y está claramente por debajo de la media, ¿no? Y te hace un mínimo anual, ¿vale? Hay gente que le encanta, ¿no? Porque dice, no, pero es que ahora reparte más dividendo, ¿no? Se van a ver cuánto dividendo daba antes, ¿no? Y te dicen, es que, claro, con lo que ha bajado, como ha bajado un 25%, pues ahora reparte si se mantiene el dividendo, ¿no? Pues dicen un 8%, un 9%, ¿no? Y al final juegan un poco con esa forma de autoengañarse, ¿no? Porque en realidad estás perdiendo con esa acción. Pero bueno, es que te da más dividendo. Entonces, por eso yo lo de los suelos, cuando están por debajo de, pues eso, ¿no? De la media, no me gusta buscarlos, ¿vale? Porque yo sé que en definitiva estás comprando, estás buscando un valor, pues eso, que está muy machacado, tendencia bajista, que es más débil, ¿vale? Pero bueno, hay algunos de esos que machacan que luego, claro, luego rebotan un 100%, ¿no? Y dices, pues mira qué bien, pero es que es uno entre muchos, ¿no? Esto es como lo de la lotería. Claro, porque a alguien le toca la lotería, hay que echar la lotería. Pues no, es que se ha tenido mucha suerte, ¿vale? Entonces, ¿qué te parece entonces este valor de aquí, que no conoce nadie? Bueno, madre mía, Nike. Pues, pues de momento mal, ¿no? Es decir, parece que no consigue hacer mínimo. A ver, en este último puede ser que, ¿no? Que esa sucesión sea de máximos y mínimos sea alcista, le falta el siguiente máximo que quede por encima de 80, ¿no? Por ejemplo. Sí, justo. O sea, es decir, ahora mismo tiene que romper 80 para intentar definir una nueva estructura. Claro, y hay gente que lo compra. Bueno, y hay gente que le toca la lotería, como decía. Hay gente que va a acertar comprando Nike. Pero claro, eso que me dices ahora, pues lo podía haber hecho antes cuando estaba en 90, cuando estaba en 100, cuando estaba en 110. Y al final, ¿cómo le ha ido? Pues regular, ¿no? Entonces, por eso, eso que hay ahí, lo que muestras en Nike, puede ser un intento de suelo, pero tiene que confirmar. Y ya nos vemos un poco al análisis técnico. Las confirmaciones, a ver, pues siempre vamos a tratar de buscar sistemas que nos den luego confirmación. Que si no, muchas veces compras demasiado pronto, vendes demasiado pronto también, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ve más claro, ¿no? Es decir, al margen de que sea, esto es en semanal, sí, y veo que tienes una media de 20, por ahí 9, 21. Es una Bueno, de 9 y otra de 21. vale, Simples. vale. Bueno, simplemente Bueno, por el patrón que ves, ¿no? Pues los máximos y los mínimos son decrecientes, ¿vale? Pero es verdad que el último mínimo no quedó por debajo del pero anterior. efectivamente, a ver, esto es una visión de corto plazo, o sea, de corto plazo dentro del medio plazo. O sea, es decir, o sea, esto es una pequeña lupa dentro del Claro. semanal. Entonces Si lo tenemos, queremos hacer bien, pues yo siempre pongo la de 30. eso es, bueno, en semanal. Entonces De tenemos ahí, hecho, fíjate, mira, o sea, el nivel de 80 por arriba y el nivel de 60 por abajo. ujú. ¿Por qué? Porque si pierde 60, ¿no? Pues ya se va al siguiente mínimo, claramente. ¿Vale? A ver, ponlo por ahí. Eso es, Ahí está más ajustado. ¿vale? Pues eso, mira, además, mira, te coincide prácticamente 78,11. Te he dicho 80, bueno, igual efectivamente sería un poquito más por debajo, ¿vale? Por ahí, sí, donde están los cuerpos reales de las velas, que a mí me Ujú. gusta mirar.
Eso es. Pero bueno, eso es un buen ejemplo, efectivamente, de por qué, pues eso, hay gente que este tipo de valores les atrae, ¿no? Pues no, es decir, no, es que está barato, es que, ya, pero todavía prefiero comprar más tarde, aunque ya sea $10 por encima o $15 por encima, pero comprar con un patrón que ya, ¿no? Que se vuelva, ¿no? Que sea alcista, pero es que ahora mismo no se ve nada. Vale, pero bueno, eso te da un poco la experiencia y ver muchos gráficos y luego, bueno, pues tener un método que también, ¿no? Pues sea claro en eso. No, a ver, desde luego, a ver, hacer techos, o sea, detectar techos o suelos o cosas así es todo. A ver, es un sistema más, ¿vale? Es un tipo de sistemas más. Para mí está un poco más orientado regresiones a la media, como estábamos comentando. Ujú. Y bueno, lo que te decíamos de apoyo ideal, lo que tú decías de seguir, al final es continuación de tendencia, ¿vale? Yo me ponía cabroncete diciendo, no, es que son mínimos locales, realmente es una continuación de tendencia, ¿vale? Sí que nos ponemos más puristas, es una reversión a la media, es decir, es una reversión a la media con continuación de tendencia, vale, bien, pero no es un cazasuelos, como se suele decir, no es un cazatechos. Eso es. ¿Vale? Eso O es. sea, es decir, esto también que lo tengáis claro, que a mí me gusta ser cabroncete, pero el sistema de Javi, el apoyo ideal, no es un cazasuelos, ¿vale? Simplemente es un sistema de continuación de tendencia, que aprovecha pues, ciertas condiciones de mercado en tendencias fuertes, alcistas, para pues, intentar rascar un poco más. La verdad es que el cabrón funciona muy bien. Bueno, efectivamente, si no funcionara bien, pues no estaríamos hablando de él. Pero bueno, esto es como todo, ¿no? Yo, no sé, reto a alguien a que consiga, pues esto, ¿no? Un sistema que comprando valores que estén en nuevos mínimos, pues eso, ¿no? Consistentemente gane dinero. Pues es que no lo hay. Vamos, no lo hay. Yo he investigado mucho. El apoyo ideal intenta cazar esto, intenta cazar esto. Sí, son reversiones a la media en principio. Y luego Weinstein, pues nada, lo que hace es buscar las fugas, ¿no? Los nuevos máximos que con ciertas condiciones técnicas, pues te dan un poquito más de confianza, ¿no? A la hora de comprar. O sea, son dos maneras diferentes, como decía, ¿no? De comprar lo que parece un techo, que luego no lo es, obviamente, y de comprar lo que parece un suelo local, como decías tú, que luego acaba siéndolo. Claro, pero nunca tenemos la certeza. Ahí Hasta, quería, es que claro. antes de que sigas, es que justo me tienes el último punto, ya que tenemos 5 minutitos, el último punto. Fíjate, Inditex. Uh-huh, Fíjate lo que yo te decía, que yo pienso que los suelos duran más que los techos y uh-huh. que, bueno, pueden ser incluso más fáciles de pillar, depende cómo lo veamos. Esto es opinión personal, ¿eh? Fíjate, aquí en 2022, pues es lo que costó, ¿vale? Antes de que se formase. Aquí ya más o menos podemos decir que por aquí, si no apuras mucho, por aquí se volvió a confirmar. Qué curioso. Cruce dorado. Y entonces ya subió, hasta aquí, que pilló un techo. O sea, tú fíjate, o un techo entre comillas, de momento. Tú fíjate que ha estado formándose pues durante, pues eso, de febrero hasta más o menos que rompió, pues prácticamente un año el suelo. Y el techo te lo ha hecho, pues vamos a suponer, unos pocos meses. A esto es a lo que me refiero. Y yo creo que, vuelvo a decirlo, de momento, o sea, lo estoy estudiando. Con Bitcoin tengo algo avanzado, pero no lo tengo 100%. Aquí es donde realmente se ve el miedo y la codicia. ¿Vale? Entonces, la codicia se va transformando un poquito en miedo y la gente se caga, que yo creo que la gente se caga es precisamente eso que tú decías, que el precio va bajando hasta que más o menos toca la media. En este caso, la media es obviamente es un numerito, pero te va reflejando el punto psicológico, porque que ya cuando rompe esto, ya cuando suele haber las caídas hacia otro nivel relevante, ¿vale? En este caso, una media a largo plazo. Y ojo, Entonces, eso es. Y ojo que mi teoría también es que, a ver, ahí ves, ¿no? Ese techo muy claro, ¿no? Bueno, tienes el suelo sí, y pero bueno, luego, sin embargo, el suelo, como ya no es que estés en codicia, estás con un montón de miedo y nosotros somos seres miedosos por ser, que al final es un juego de supervivencia. Pues claro, cuando vuelve la euforia o la confianza vuelve otra vez al mercado, en este caso en este activo, en Inditex, pues joder, entonces ya sube, pero tarda mucho más. Estamos hablando de 3, 4 veces más. pero ojo que también es importante lo que has Mm. dicho, la confianza del mercado. Es decir, una cosa es ese activo, ¿vale? Que puede tener su figura y tal, luego tiene mucho que ver lo que hace el mercado, ¿eh? Porque parece que no. O sea, es decir, esa figura de techo de julio, ¿vale? Julio, finales de 2024, de Inditex. No lo quites. A ver, déjamelo Ah, un momentito. Que luego vemos el SP, efectivamente. Esa figura de techo, claro, si el mercado no estuviera como está ahora, en máximos
o el IBEX 35, si no estuviera en máximos, verías cómo esa figura de techo se hubiera confirmado, seguramente, ¿vale? O sea, decir que luego también el mercado hace mucho por las figuras de techo y de suelo, ¿vale? Es decir, oye, hay un techo en Inditex, pero los bancos no bajan, pues al final el mercado no tiene pánico. Entonces, interpreta y dice, oye, a lo mejor lo que ha bajado Inditex es una oportunidad de entrada, pero no tengo miedo, estoy poniendo dinero, en fin, la gente no ha entrado en pánico. Y esa figura que parecía de techo, luego en realidad, pues eso, ¿no? Es una oportunidad, la gente ahí comprando, mira, pues tienes Inditex otra vez en zona de máximos. O sea que es importante que hagamos ese análisis individual, pero es que ahí es verdad que el mercado también influye, ¿vale? En el grado de acierto de los apoyos, sobre todo, ¿eh? Yo cuando hago apoyos ideales, que el mercado sea alcista es la diferencia, pero es brutal, ¿eh? La diferencia entre acertar y ganar mucho o acertar y ganar más regular, ¿eh? Solo por mirar la tendencia del mercado. Entonces, eso que vemos en Inditex, ¿no? Ese suelo y ese techo que has visto claramente, también mucho o sea, digamos, del fracaso, entre comillas, del techo, ha sido por lo que ha venido del mercado. Y el éxito del apoyo ha venido también de que el IBEX seguía subiendo, IBEX, S&P 500, ¿vale? Es decir, luego ya Eurostoxx, al final hacen lo mismo. Bueno, en el SP depende cómo lo mires. O sea, tienes prácticamente aquí un nivel, o sea, rotura del máximo anterior fueron 2 años. Bueno, habría que poner un poquito más abajo quizás aquí, Sí, pero prácticamente un poco más incluso, pero efectivamente es lo que tú dices, el índice, el IBEX, bueno, ha estado muy bien este año, pero bueno, el año anterior ya daba algunos visos, obviamente, no podíamos saberlo, no teníamos la bola de cristal, pero sí, ahora a posteriori que es tan bonito y tan fácil de ver, pues... Oye, todo lo pasado somos todos buenísimos, pero es verdad que, a ver, ya puestos un poco a decir, oye, ¿qué grado de aleatoriedad tiene esta pauta? Pues ahí está. Precisamente no es del todo aleatorio, es que no es cierto. Es decir, va a depender también mucho, como te decía, ¿no? de lo que haga el mercado. Es decir, haces un análisis de la acción y, bueno, ahí puedes tomar decisiones, pero yo siempre recomiendo no perder de vista el mercado porque te ayuda muchas veces en el porcentaje de acierto de esos patrones. Así que, bueno, a mí me gusta mucho pues eso, hablar, ¿no? de estos temas y sobre todo de estos pequeños detalles que, bueno, pues que marcan la diferencia. Y desde luego, suelos y techos es algo imprescindible, ¿bien? Pero también me gusta ese tema de, bueno, de meterle también un poquito de qué es lo que están haciendo los índices, no vaya a ser que igual me esté equivocando, ¿no? Buscando suelos o techos. Bueno, ¿vosotros de qué sois? ¿De suelos, de techos, del Alfayate con gorrito, del Alfayate sin gorrito? Equipo Grinch, equipo Eso, Santa Claus. ¿Sois de los Reyes Magos? ¿Os da igual todo mientras os den regalitos? En fin, poner todos los comentarios que os ha parecido los suelos, que os ha parecido los techos y ya sabéis, like, subscribe, todo este tipo de cosas. Al señor Javier Alfayate, al señor Javier Gombega. Que tengáis todos una feliz Navidad, feliz Hanukkah o lo que sea que estéis festejando, un feliz año nuevo y nos vemos el año que viene. Adiós. Feliz año a todos. Chao.